¿Aló? Bien. Bueno, pues yo también quiero agradecer la presencia de todos ustedes y la invitación, especialmente Edith, que nos buscó y confió en nosotros para echar a andar este proyecto. Y efectivamente, quien me escribió en su momento fue Ofelia Zacarías. Probablemente algunos de ustedes la identifiquen, la conozcan, que fue directora del Museo Cosío, en su momento estuvo también aquí en Patrimonio, en Secretaría de Cultura, y me dijo, ¿sabes qué? Hay una persona de Huehuetlán que le interesa hacer un libro y a ver si la pueden orientar. Y sí, entonces ya después nos reunimos con Edith, todo de manera virtual, y curiosamente hoy es la primera vez que la veo así, ¿cómo se dice? En realidad, exactamente, ¿verdad? Sí somos, Edith. Y bueno, efectivamente ella dijo que quería hacer un libro, me platicó que estaba trabajando con los chicos de Tec Milenio, y las primeras conversaciones era un poquito como saber qué quería, ¿verdad? Si libro, o si era un libro grande, de gran formato, un libro... Entonces esas fueron las primeras preguntas, ¿verdad? ¿El libro para quién? ¿Cómo había surgido? Y fui aprendiendo un poquito de esa experiencia, que me parece muy importante porque es una historia que se narra a partir de la colectividad, ¿verdad? Es decir, toda es una contribución de la gente, y que Edith, de manera muy inteligente, pues va integrando, va ordenando y va coordinando. Efectivamente, esa fue su principal labor, tanto los textos como el orden de las fotografías, y es una historia larga, pero es una historia que no es solo de Edith, vamos, ¿no? Es una historia de muchas personas que tienen un legado en sus familias, que son las fotografías, que tienen recuerdos y que, a final de cuentas, pues aquí se integra, ¿verdad? Entonces esa pregunta era, o sea, ¿es un libro de lujo, así grandote, con unas fotos y todo? ¿O es un libro sencillo, o es un libro digital? Y un poco las primeras pláticas que teníamos era el tema del dinero, ¿verdad? Que cuánto costaría. Entonces, bueno, pues ahí sí, a base de estar conversando, pues no es que yo la convenciera, ¿verdad? Sino sí le decía, bueno, es que un libro de lujo, pues es tal y tal y tal, ¿verdad? Luego, ¿dónde sacar y cuánto es el tiraje? De tal manera que se fue perfilando un proyecto que tuviera esa vocación, ¿verdad? Que fuera un libro, pues, que pudiera ser accesible, ¿verdad? Principalmente. O sea, decía, es que es un libro para la gente, para el pueblo primero de Huehuetlán, luego de la Huasteca, y luego de San Luis, y luego ya de toda la región. Entonces se trataba de hacer un libro que fuera accesible. Y en eso pues fue ir y venir primero en ese concepto, ¿verdad? Entonces yo les sugería pues que hicieran una versión que tuviera primero la versión digital y luego su versión impresa. Es decir, bueno, es digital, lo vas a poder poner en la página web de la asociación. Si más adelante hacen otro proyecto, pues se pueden ir sumando más libros digitales, los pueden descargar en las escuelas, hasta por WhatsApp lo pueden pasar, pero ella insistió mucho en la parte impresa. Entonces por eso se pensó en un libro que tuviera esa doble, ¿verdad? Como doble formato, y así fue diseñado. También quiero resaltar que nosotros no lo hicimos, o sea, el Colegio de San Luis no hizo el libro, lo hicieron pues ustedes, ¿verdad? Y el equipo de trabajo que integró. En el colegio simplemente le fuimos como orientando, dando sugerencias y opinando. Yo recuerdo que peloteamos mucho el título, ¿verdad? El título fue un ir y venir, o sea, primero era un título que parecía tesis, ¿verdad? Y luego era otro título que, entonces yo decía, bueno, es que, ¿qué es lo más importante? Por ejemplo, un tema era historia o fotografía o imagen, ¿verdad? Era escoger esas palabras, si era la imagen, era la historia, era la fotografía. Entonces yo le decía, bueno, a ver, pues, ¿en qué orden va? Y entonces nos compartía el proyecto de índice, ¿verdad? Y ahí es otra cosa que hay que resaltar, porque la obra tiene su estructura,
su introducción, tiene el contexto histórico de Huehuetlán, ¿verdad? Desde siglo XVI. Y luego ya cuando fue perfilando y ordenando las fotografías temáticamente, le dio una estructura. Esa estructura no es de a gratis, ¿verdad? O sea, ella, tanto por el volumen de las fotografías, como por la información y la importancia que le fue dando a cada tema, ustedes van a ver que está educación, está la parte religiosa, está la parte política, que tiene muchas subdivisiones, y luego viene la vida cotidiana, que es de lo que menos hay fotografías, pero la vida cotidiana se ve en todas las demás, forma parte de eso, ¿no? Entonces ya con esa parte le dije, bueno, pero no es un libro donde primero va el texto, ¿verdad? Ahí era otra cosa de, si es un libro donde primero se pone el texto y luego las imágenes, o primero las imágenes y luego el texto, o alternar, de tal manera que ella me decía, no, es que lo más importante es la imagen, es la fotografía. Entonces es una narrativa, es una narrativa gráfica, por eso el título lleva esta, ¿verdad? Que es como, que dice memoria, identidad, narrativa fotográfica. Gracias, ya me acordé. Pero si ustedes ven las dos primeras palabras, dice memoria e identidad, porque es lo que Edith quería fortalecer en Huehuetlán, el recurso del recuerdo y la identidad de sus propios pobladores. Entonces, por eso lleva ese título resaltado, memoria e identidad, y luego ya la narrativa fotográfica, no es una narrativa histórica, es de imagen. Y luego ya con eso decidido, pues ella fue organizando las fotografías, tuvo el texto, y ya que estuvo el texto, entonces ese sí nos lo mandó, y en el colegio una compañera que se llama Claudia Quesada, creo que la refieren allí, no me acuerdo, ella hizo toda la lectura, la corrección de estilo, así es de que si hay un error es que se le fue. Pero no, yo lo leí también completo y creo que no trae errorcitos de redacción. Ella hizo toda la corrección de estilo de inicio a fin, y luego eso ya se fue empatando, y luego ya nos fue presentando propuestas de paginación, y todo eso también lo revisó uno de nuestros editores que ya no trabaja en el colegio, se llama Jorge Herrera, y él fue el que fue revisando pues cómo estaba la paginación y todo, que viudas y que callejones y eso. Había cosas, por ejemplo, que estaban en el proyecto original que eran encabezados, ¿verdad? Por ejemplo, el título en cada página, o abajo, ¿verdad? El nombre del libro de un lado y el subtítulo del otro. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros les recomendamos que eso lo eliminara, porque distraía. O sea, si lo más importante era disfrutar de las imágenes, pues tener siempre ahí arriba el encabezado, el título, pues es un distractor para el lector. Entonces le sugerimos que eso lo quitara. Total, ya el título está en la portada, y en la portadilla, y en la página legal. Entonces eso lo fueron quitando ellos del diseño. La otra fue la portada, por ejemplo. O sea, la portada original era diferente, con otros colores, por ejemplo, y con otro tipo de letras, ¿verdad? Y igual ahí la sugerencia pues fue una portada mucho más limpia, menos garigoleada, por decirlo de una manera, ¿verdad? Con colores menos chillantes, ¿verdad? Para que realmente lo importante y lo que destacara fuera la fotografía, y por eso tiene una foto en la portada que no tiene letras encima más que las que trae de origen, ¿verdad? Pero luego otros diseños son donde viene la portada y se pone el título encima, que lo cruza de lado a lado. Entonces eso se fue como puliendo poco a poquito, ¿verdad? Otro tema fue que si el Colegio de San Luis debería de aparecer en los logotipos o al frente o en contraportada, además. Y bueno, aquí pues había que hacer también un trabajo honesto, es decir, no se trataba de una edición nuestra, ¿verdad? O sea, yo le decía, bueno, si quieres que el logo aparezca y que aparezca en nuestro catálogo, pues hay que hacer una coedición,
hay que hacer un convenio de coedición y bueno, se puede, ¿verdad? Digo, pero realmente nosotros no lo hicimos. O sea, yo sentía como que pues nuestro papel era más bien de acompañar y el trabajo es de ellos, de la asociación. Entonces me decía, no, pero yo sí quiero que salga el colegio. Y dije, bueno, pues a lo mejor dentro, en la portadilla, el logo, no el logo del fondo editorial. Si ustedes ven el logotipo es el logotipo institucional, que es diferente al logo del fondo editorial del colegio. El logo del fondo editorial es un cuadrito digamos, con la hélice, con las otras virutas que tiene el colegio, pero no es el logo así apaisado, sino es vertical. Y entonces aquí lo que pusimos o le sugerimos fue colocar el logo institucional más bien como eso, como un acompañante, y así está referido en los créditos, ¿verdad? Para evitar una apropiación, porque realmente no es un libro nuestro y había que evitar esa apropiación, darles el crédito a ellos que sostuvieran los derechos de autor, morales, y los derechos patrimoniales, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así fue, digamos, un poco el proceso de asesoría que dimos. A mí en lo personal, yo sé que el cronista va a hablar de la historia de Huehuetlán, entonces no me voy a meter mucho con eso, pero sí quiero enfatizar que me gustó mucho la estructura, cómo está la narrativa puesta, tanto los textos como las imágenes refieren mucho de su población, de la diversidad de población. Ya quizás un historiador o un sociólogo, un antropólogo, un profesor que tenga una mirada un poquito más aguda, crítica, pues puede invitar a la reflexión de la propia composición de la sociedad de Huehuetlán, ¿verdad? Es decir, cómo se da la convivencia, cómo se dio en el pasado, porque esto tiene un rango cronológico, la convivencia entre las comunidades Tenec, las comunidades indígenas en general, nahuas, y el resto de la población que no es indígena, que vive en Huehuetlán, ¿verdad? Cómo se dieron esos procesos políticos interesantísimos que aportan mucho a la historia de México, de la ciudad también, de México, del Estado, la parte política. No los voy a espolear, pero la parte política y la parte de la participación de las mujeres en toda la vida pública y social de Huehuetlán, ¿verdad? La parte de la educación, donde se ven profesores que no necesariamente son potosinos, que se ve como una especie de crisol cultural, y se ven las fotos, ¿verdad? O sea, la primera foto ustedes lo van a ver, es muy interesante como la primera foto es de una persona que no es originaria de Huehuetlán, precisamente, pero que contribuyó, y al final se comprende las bases de su historia, de ese individuo, en el resto de la vida cotidiana de Huehuetlán. Y así se ve, ¿verdad? Todo el devenir político, de infraestructura, de edificios, de calles, cívico, de la vida cotidiana, de la iglesia, incluso de la vegetación, aunque no es el objeto, pues se nota mucho ahí, de entrada una notación sobre los pinos, ¿verdad? Antes y después de los pinos, cositas así, ¿verdad? Detallitos que si uno le pone atención, pues va a ir descubriendo. Y lo más importante me parece que es que quien no es de allí, pues le van a dar ganas de ir, le dan muchas ganas de ir a Huehuetlán, o sea, invita a que se visite Huehuetlán, a identificar esa historia que se ve visualmente, a recorrer sus calles, a conocer algunos lugares, a indagar, y a mí me queda un poquito también el gusanito pues como que de hacer otra parte, ¿verdad? También fotográfico, pero de los 60s, 70s para acá, al presente, un segundo volumen que nos pueda hablar de las herencias, ¿verdad? De las herencias en la gente que está actualmente viviendo en Huehuetlán. Cuando digo herencias, pues me refiero a la parte cultural, gastronómica, infraestructura, etcétera. Ya esa población, hoy ciudad, ha cambiado mucho, pero aquí se ven, digamos, una parte de su esencia
precisamente de memoria y de identidad, ¿no? Para mí fue un gusto. Disculpa, Edith, tantas veces que te cambié la cita, ¿verdad? Así que, híjole, ahora no puedo, que llegaba tarde, cosas así a la sesión en línea, pero pues a mí en lo personal me interesaba estar muy de cerca de este proyecto, en el sentido de, pues sí, no dejarlo ahí a que tuviera un final que no pudiéramos revisar o ver y acompañar, ¿verdad? Entonces por eso sí, personalmente me quise involucrar en estar cerca de la asociación y de Edith. Y muchas felicidades, porque pues esto es un privilegio, estar en la presentación de este libro que por primera vez se da a conocer.